Muy buenos días a todas y todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. En esta oportunidad les vengo a traer un curso de capacitación totalmente gratis. Yo armé este curso de soporte vital básico, BLS, para ustedes, para que lo tengan a disposición y lo puedan revisar las veces que quieran. Este curso BLS va a contar con cuatro módulos intensos, ¿cierto? Con un contenido más bien robusto y con un grado de dificultad levemente ascendente en la medida que vayamos avanzando en estos módulos, desde el uno hasta el 4, donde vamos a poder revisar temas como la reanimación del adulto, la reanimación del pediátrico, la reanimación del lactante, el uso correcto del desfibrilador externo automático, las maniobras de descompresión de la vía, sí, de descompresión de la vía aérea, es decir, de las maniobras de Heimlich, ¿cierto? Entre otros temas muy importantes que son responsables del BLS, el soporte vital básico, ya que los videos de la CLS ya están en este canal. Eso, sin más preámbulos, sin nada más que decirles y dejarlos cordialmente invitados a este pequeño curso, comenzamos. Bien, y por último, brevemente, para comenzar a darle inicio a esta serie de videos, a estos cuatro módulos, presentarme, mi nombre es Michel Comte, para quienes no me conozcan, soy enfermero de profesión, poseo 6 diplomados y actualmente estoy realizando el magíster en docencia para la educación superior. Tengo experiencia clínica y docente, clínica principalmente en áreas de urgencia y paciente crítico, y docencia específicamente docencia universitaria. Eso. Que les vaya muy bien. Adelante. Generalidades del soporte vital básico. Bien, el soporte vital básico es un curso de entrenamiento clínico dirigido principalmente a profesionales sanitarios del ámbito tanto extrahospitalario como intrahospitalario. Ahora, si bien aquí dentro del ámbito intrahospitalario dice que va dirigido principalmente, no únicamente, a funcionarios de urgencias, UTI, UCI, entre otras unidades, recordemos que una situación de paro cardiorrespiratorio o algún evento de índole cardiovascular puede ocurrir en cualquier momento y lugar. Por lo tanto, un paro cardiorrespiratorio puede ocurrir incluso en APS. Por lo tanto, todos los funcionarios de la salud, independientemente del lugar donde se desempeñen, debiesen conocer como mínimos las bases del soporte vital básico. Ya luego cada profesional tomará la decisión de continuar con las bases del soporte vital cardiovascular avanzado. En este sentido, el soporte vital básico, el BLS, es un curso de preparación basados en técnicas, que las vamos a revisar, algoritmos, que también los vamos a revisar, y estudios clínicos, que también los vamos a mencionar por ahí entre medio, los cuales le dan base, le dan sustentación a cada una de las cosas que nosotros realizamos durante las maniobras de reanimación. Datos importantes antes de comenzar. Punto uno. El 70% de los paros cardíacos extrahospitalarios ocurren en el domicilio de la víctima. Este dato es muy importante porque quiere decir que 7 de cada 10 personas que sufren algún tipo de evento cardiovascular, un paro, por ejemplo, su vida va a depender casi en su totalidad de las personas que rodean a la víctima en un contexto intradomiciliario. Es decir, va a depender principalmente de reanimadores legos, reanimadores de la comunidad que puedan o no tener algún tipo de conocimiento en soporte vital básico o incluso soporte vital avanzado. Por lo tanto, esto quiere decir que si 7 de cada 10 paros extrahospitalarios ocurren en un domicilio, es muy, pero muy importante educarnos a nosotros mismos y a la comunidad respecto de los aspectos básicos o fundamentales del BLS. Punto 2. Casi la mitad de estos paros cardíacos extrahospitalarios no son presenciados. Es decir, si el 50% de estos paros extrahospitalarios no son presenciados, la sobrevida de este paciente ya va a ser muy baja. ¿Por qué? Porque por cada minuto que pasa, ¿cierto? La probabilidad de supervivencia de esta persona en situación de paro disminuye aproximadamente entre un 7 a un 10%. Por lo tanto, a los 5 minutos de haberse iniciado el paro cardíaco, el paro cardiorrespiratorio, la probabilidad de supervivencia de esta persona es de un 50%. Es decir, es como tirar una moneda al aire. ¿Vive o no vive? Punto 4. El éxito del ACLS
depende en gran medida de un correcto y oportuno BLS. Este punto es muy, pero muy importante, ya que los reanimadores de avanzada, ¿cierto? Que aplican un soporte vital cardiovascular avanzado a esta paciente en situación de paro, el éxito de esa reanimación va a depender casi exclusivamente de si hubo o no hubo un adecuado soporte vital básico. Por lo tanto, el soporte vital básico, el BLS, es la base de toda reanimación exitosa. Y el último punto de esta lámina dice que una desfibrilación más compresiones oportunas pueden duplicar o incluso triplicar las probabilidades de supervivencia de nuestros pacientes. Por lo tanto, aquí es fundamental que a partir de este curso ustedes aprendan a cómo comprimir el tórax de un paciente de manera adecuada, a conocer los elementos de una RCP de alta calidad y qué es el concepto de alta calidad, y por supuesto a la correcta utilización de un desfibrilador. En este caso, lo que tenemos más a mano, que es un desfibrilador externo automático, y para aquellos que tienen un poquitito más de conocimiento, el desfibrilador manual. Bien, la fracción de compresión torácica, abreviada como FCT, ojo con esto, corresponde al tiempo de la RCP que yo destino solo a compresiones torácicas. Es decir, si yo me demoré 10 minutos en comprimir, idealmente debiese haber utilizado de esos 10 minutos, 8 en solo comprimir el tórax. ¿Y por qué 8 minutos de los 10? Porque idealmente la fracción de compresión torácica debe ser mayor al 80%. Es decir, lo ideal serían 80 o más por ciento de ese tiempo ocupado destinado, ¿cierto? Casi exclusivamente a comprimir tórax. Es por eso que es muy importante reducir al máximo las pausas, y las pausas están determinadas en pausas menores o iguales a 10 segundos, que sería lo ideal. Menos de 10 segundos de una pausa justificada dentro de la reanimación. Las funciones de los equipos deben ser claras y bien definidas, sobre todo cuando estamos trabajando con un equipo de trabajo, cuando estamos en un contexto intrahospitalario, más que nada intrahospitalario, porque en la calle, cuando nosotros nos encontramos con una situación de paro en la vía pública, normalmente actúan dos personas o a lo más tres, que son las que tienen que tener sus funciones claras y bien definidas y entregar, ¿cierto? Y dar aviso, más bien dicho, dar aviso para poder activar el sistema de respuesta de emergencia, en este caso, em, ambulancia, y entregar las maniobras del soporte vital básico como corresponde. Pedir ayuda, punto 3. Pedir ayuda no es un signo de debilidad ni de incompetencia. Y esto tenemos que empezar a entenderlo desde ya, ya que muchas veces pasa que por no pedir ayuda a la persona que tenemos al lado, terminamos cometiendo errores, ya sea por acción u omisión. Cualquiera de las dos, cualquiera de los dos eventos, ¿cierto? Son severamente perjudiciales, sobre todo en una situación de paro, para nuestros pacientes. Importante, y como ya lo había dicho anteriormente, minimizar las interrupciones de las compresiones torácicas a menos de 10 segundos. Perdón. Bien, la minimización de estas interrupciones se asocia a un mayor RCE. Es decir, si yo minimizo las interrupciones de las compresiones, asocio esta reanimación a un mayor RCE. ¿Y qué es un RCE? A un mayor retorno de la circulación espontánea. Es decir, sacar al paciente del paro, revivirlo. Ya terminando, tenemos que considerar que la supervivencia global, según el ritmo inicial, es la siguiente. Si el ritmo de tu paciente es desfibrilable, es muy probable que la supervivencia ronde entre el 25 al 34%, bajita. Y la situación es peor cuando nos damos cuenta que la supervivencia global de aquellos ritmos no desfibrilables ronda entre un 7 y un 24%. En casi el 80% de los paros cardíacos intrahospitalarios, los pacientes afectados habían presentado un control de signos vitales anormales, incluso 8 horas antes del paro. Y este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque el primer eslabón de la cadena de supervivencia del, del paro intrahospitalario es la supervisión o vigilancia. Y esto quiere decir que si el paciente 8 horas antes del paro ya te presentabas un control de signos vitales anormales y cayó en paro, es porque probablemente alguien no hizo bien su trabajo. Si el paciente 8 horas antes te estaba avisando
con una fisiología algo alterada y nadie tomó cartas en el asunto y el paciente igualmente llegó a una situación de paro, es porque algo pasó entre medio. Si estamos, ojo, en un contexto intrahospitalario donde el paciente está hipervigilado por el personal de salud, sobre todo aquellos que se encuentran en condiciones fisiopatológicas más complicadas, más delicadas. Más del 50% de los paros cardíacos intrahospitalarios se producen por insuficiencia respiratoria o choque hipovolémico. Y no olvidar nunca, 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 verificar la seguridad de la escena antes de acudir a una víctima. ¿Por qué? Porque queremos evitar tener dos o tres víctimas en vez de una. Es decir, evitar acrecentar el número de víctimas en un escenario eventualmente inseguro. Bien, comencemos. Aquí tenemos las cadenas de supervivencia de los paros cardíacos, tanto intra como extrahospitalario, del paciente adulto arriba en rojo y del paciente pediátrico abajo en morado. Vamos con el adulto. En cuanto a la cadena de supervivencia del paciente adulto, esta se divide en dos, en paro cardíaco intrahospitalario arriba y paro cardíaco extrahospitalario abajo. Em, Vamos a comenzar con la del intrahospitalario. En el intrahospitalario, como ya estamos ante un contexto más seguro para el paciente, es decir, la cantidad de recursos del intrahospitalario es mucho más grande que la del extra, porque en el intrahospitalario contamos con técnicos, enfermeros, tecnólogos, médicos, especialistas, etcétera, etcétera, e insumos varios, cosa que en el extrahospitalario escasea. El primer eslabón, ¿cierto? Debiese ser mucho más agudo, y es por eso que está en el intra y no está en el extra para poder evitar una situación de paro. Eso es lo importante. Es por eso que el primer eslabón del paro cardíaco intrahospitalario es el reconocimiento y la prevención temprana, para poder evitar, dentro de la medida de lo posible, ¿cierto? Que te permita la fisiopatología de tu paciente, evitar esta situación de paro mediante su reconocimiento temprano. Por ejemplo, ¿a qué se refiere con esto? Si yo veo que un paciente está choqueado, por ejemplo, un shock séptico, que el paciente viene llegando o ya llegó con nosotros y no se le han administrado antibióticos empíricos de amplio espectro que pudiesen, comillas, evitar o atenuar la respuesta séptica del paciente, bueno, administremos el antibiótico. Si tengo un paciente que llegó en malas condiciones, producto de un accidente automovilístico, y está cursando con un choque hipovolémico, volemicemos. Y si no resulta la volemización, iniciemos drogas. A eso se refiere principalmente, es decir, tratar de valorar bien a tu paciente, ver bien qué es lo que tiene y mediante tus actos ver cómo puedes incidir para evitar que el paciente empeore y caiga en una situación de paro. Por eso este es y va a seguir siendo por mucho tiempo el primer eslabón del intrahospitalario. Primer eslabón. Segundo eslabón, activación del sistema de respuesta a emergencia. ¿Qué quiere decir esto? Activar la clave azul o la clave roja, como lo tengas estandarizado en tu lugar de trabajo. Em, una vez que reconocemos la situación de paro, sabemos que el paciente está en paro o está cayendo en paro, tenemos que activar rápidamente la clave azul o la clave roja para alertar a tu equipo de trabajo y evitar actuar solo, porque si actuamos solos el paciente se nos muere. Tercer eslabón, una vez que reconocemos el paro, activamos la clave azul, ¿cierto? La clave roja me da lo mismo, tenemos que iniciar las maniobras de reanimación cardiopulmonar, es decir, aplicar en este paciente una RCP de alta calidad, posicionar, colocar la tabla debajo del paciente y empezar a comprimir fuerte y rápido ese tórax. ¿Esperando qué? Esperando que otra persona, ¿cierto? Porque activamos la clave, esperando que otra persona acerque el carro de paro, acerque el monitor desfibrilador, y una vez que tengamos el monitor desfibrilador encendido, activado y conectado al paciente, ver si ese paciente requiere o no una descarga. Y llegamos al cuarto eslabón. Si el paciente, perdón, si el monitor desfibrilador detecta un ritmo desfibrilable, entonces se tendrá que emitir una descarga en el tórax del paciente, una desfibrilación. Luego, reanimamos, ¿cierto? Generamos una reanimación cardiopulmonar de alta calidad, comprimimos, desfibrilamos, perdón, y obtuvimos una RCE, retorno a la circulación espontánea. Tenemos que aplicar inmediatamente los cuidados posparo. Cuidados posparo cardíaco,
que normalmente se realizan, ¿cierto?, en unidades de cuidados intensivos. UTI-UCI, normalmente es la UCI. Y por último, el último eslabón de la cadena que se agregó con esta actualización 2020, que es el eslabón de recuperación o rehabilitación. Es decir, cada vez que nosotros reanimamos a un paciente, independientemente del contexto, intra o extra, tenemos que siempre, además de reanimar, qué es lo que tenemos que hacer, analizar cuál es el pronóstico neurológico que va a tener este paciente. Si el paciente realmente va a tener una buena respuesta neurológica, si va a poder, después del paro, realizar actividades de la vida diaria tal como lo hacía previamente. Y ello también implica este sexto eslabón, ¿cierto? Que correspondería al eslabón de recuperación o rehabilitación. Es decir, reinsertar nuevamente a este paciente a las actividades de la vida diaria y a la sociedad. Nos vamos al paro cardíaco extrahospitalario que comienza con la activación del sistema de respuesta a emergencia. Como estamos en un contexto extrahospitalario y los recursos ya son escasos, lo primero que tenemos que hacer es evidenciar si el paciente está o no está en paro. Reconozco el paro, una vez que lo reconozco, activo el sistema de respuesta a emergencia. Es decir, llamo a la ambulancia. Una vez que llamé a la ambulancia, porque no puedo actuar solo, inicio la RCP de alta calidad. Una vez que inicio la RCP de alta calidad, como ya llamé a la ambulancia y solicito un DEA, bueno, nos llega un DEA, en el mejor de los casos. Si nos llega el DEA, tenemos que utilizarlo, colocar los parches en el tórax del paciente, tal como lo vamos a ver más adelante, y escuchar las indicaciones de este aparato. Una vez que administramos una RCP de alta calidad, con presiones y desfibrilación, y obtuvimos eventualmente un retorno a la circulación espontánea, o no, porque podemos no tenerlo, viene el cuarto eslabón que correspondería al soporte vital cardiovascular avanzado, al ACLS propiamente tal. El ACLS que es entregado por personal de avanzada, personal normalmente de ambulancia. Aquí es donde cambia o sea, cambiamos, ¿cierto? Del BLS al ACLS propiamente tal, ya que es en este eslabón donde se instalan vías venosas, se administran medicamentos de alto riesgo, se maneja la vía aérea, ¿cierto? Etcétera. Y eventualmente, habiendo obtenido un RCE, retorno a la circulación espontánea, llegamos al quinto eslabón que correspondería a los cuidados postparo. Lo mismo, en unidades de cuidados intensivos, casi siempre. Y por último, el último eslabón que correspondería a la recuperación o rehabilitación, que tiene exactamente el mismo objetivo que en el paro cardíaco intrahospitalario. Es decir, son exactamente iguales los últimos dos eslabones de arriba y de abajo. Por otro lado, tenemos la cadena de supervivencia del paro cardíaco intra y extrahospitalario de los pacientes pediátricos. Y fíjate que en el paro cardíaco intrahospitalario del pediátrico es exactamente lo mismo que del adulto. Por lo tanto, rápidamente en el intrahospitalario, en la cadena de supervivencia del pediátrico, iniciamos con el reconocimiento y la prevención temprana. El mismo objetivo, evitar que el paciente caiga en una situación de paro. Y si el paciente cayó en situación de paro, rápidamente activar la clave azul. Una vez que activamos la clave azul, pedimos ayuda, alertamos al equipo, iniciamos una RCP de alta calidad. Si ya tenemos cerca un monitor desfibrilador, aplicamos descargas respectivas. Y si estas maniobras resultaron y obtuvimos una RCE, aplicamos cuidados postparo en unidades de cuidados intensivos. Y por último, la rehabilitación y la recuperación, tal como lo vimos en el paciente adulto. Ahora, en el paro cardíaco extrahospitalario, comenzamos con este eslabón que correspondería a la prevención, porque normalmente los paros pediátricos extrahospitalarios se producen, no todos, pero normalmente se producen por eventos accidentales. Por lo tanto, la prevención es fundamental. Evitar, por ejemplo, la asfixia por inmersión, evitar el OASE, ¿cierto? La obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño, evitar el shock, ¿cierto? Evitar el traumatismo, etcétera. Por lo tanto, lo primero es prevenir el paro. Es como un símil a lo de arriba, pero en un contexto ya más rutinario.
Luego que identificamos la situación de paro, activamos el sistema de respuesta a emergencia. Llamamos rápidamente a la ambulancia, porque recordemos, no podemos actuar solos. Posteriormente, una vez habiendo llamado a la ambulancia, aplicamos una RCP de alta calidad em, y habiendo ya llegado personal de ambulancia, estos aplican el ACLS, el soporte vital cardiovascular avanzado, según corresponde, según el caso, ¿cierto? Luego comienzan los cuidados posparos en unidades de cuidados intensivos y por último, la recuperación. Espero que se haya entendido. ¿Por qué es tan importante esta formación teórica? Las tasas de supervivencia exitosa guardan relación principalmente con el entrenamiento y actualización de los profesionales sanitarios, planificación y simulación clínica de estos eventos, reconocimiento rápido del paro. Recordar en cuánto tiempo tengo yo para poder reconocer a un paciente en paro. Administración inmediata de una RCP de alta calidad y los cuidados post-paro. Dinámica del equipo de trabajo. Durante la reanimación cardiopulmonar se requiere que los profesionales sanitarios lleven a cabo varias intervenciones de manera simultánea y coordinada. Simultánea y coordinada. Es por esto que se requiere de un equipo de trabajo bien definido, respetuoso, motivado y comprometido con el bienestar del paciente y su familia. Ahora, ¿qué dice la evidencia? La evidencia dice que un buen equipo de trabajo y dinámica de trabajo se asocian fuertemente a una reanimación exitosa. Y aquí podemos ver, ¿cierto? El famoso triángulo de vida, compuesto principalmente por tres reanimadores. Aquel que se encarga de la vía aérea, aquel que se encarga de comprimir y aquel que se encarga de desfibrilar. Esto normalmente en una situación de paro intrahospitalario, ya que en el extrahospitalario normalmente son uno o dos. Bien, los tres reanimadores básicos principales de cualquier evento intrahospitalario son estos tres: vía aérea, compresor y desfibrilación. Por otro lado, tenemos una cantidad ideal de reanimadores que pueden actuar dentro de una situación de paro. La cantidad ideal de personas que tienen que actuar en un contexto intrahospitalario son seis. Lo básico son tres, lo ideal serían seis. A este triángulo de vida, este triángulo vital, se le agregan estos tres reanimadores. Tenemos aquella persona encargada del registro global de la situación de paro, ¿cierto? De la reanimación misma, que la vamos a detallar más adelante. Tenemos al líder del equipo, que se encarga de, como ven ahí, unas marcas, unas huellas de pies, se encarga de desplazarse de un lado para el otro para poder dirigir coordinadamente esta situación de reanimación. Y por último, aquella persona encargada del capital venoso y los medicamentos. Dentro de un grupo de trabajo es muy importante definir quién es el líder. No podemos tener dos líderes o tres líderes dentro de una reanimación, es decir, no podemos tener dos o tres personas dando indicaciones. Tiene que ser definido un líder y esa persona es la que tendrá que dar las indicaciones pertinentes para que la reanimación pueda ser exitosa. Bien, el líder del equipo deberá supervisar, acompañar y corregir elementos como que los reanimadores efectivamente compriman el tercio inferior del esternón y no otra zona anatómica, muy importante esto, que los reanimadores compriman con fuerza y frecuencia adecuada, luego vamos a ver cuál es la fuerza y frecuencia que debemos aplicar y según edad, que los reanimadores permitan una reexpansión torácica completa, y esto es muy importante, ya que una adecuada reexpansión torácica completa permite un adecuado llene ventricular, reducir al mínimo las interrupciones de la RCP, entregar instrucciones claras, dirigidas y cerradas, entre otros factores. Bien, ahora, ¿cómo reconocer a un mal líder? Que también es importante, ya sabemos cómo reconocer al líder. Ahora, ¿cómo reconocemos a aquella persona que está ejecutando de mala manera su rol de liderazgo dentro del equipo de trabajo? Y para ello tenemos múltiples manifestaciones, pero tenemos principalmente dos que son bien claras. Por un lado, tenemos el lado A, donde podemos tener a un líder que se desespera, ¿cierto? Un líder que le grita al personal de salud, e incluso hay datos de maltratos al personal de salud por parte de el líder o la persona que ejerce el liderazgo en ese momento, que tampoco es bueno, ¿ya? Y son cuestiones que debiesen mejorarse
con el paso del tiempo, ¿cierto? Con el debriefing, con la retroalimentación del equipo, con la retroalimentación, bien digo, del equipo de salud en sí mismo. Son cuestiones que debiesen conversarse y trabajarse. Y por el otro lado tenemos la forma B de aquel líder que está ejerciendo un mal liderazgo, y es aquel que, comillas, sufre un pánico escénico. Y yo creo que, bueno, quienes tengan más experiencia se habrán encontrado con alguno de estos dos casos. A mí me han tocado los dos casos, de líderes A y líderes B, donde el líder B se caracteriza porque, debido a este pánico escénico, no es capaz de entregarte indicaciones correspondientes y atingentes a la reanimación propiamente tal. Es terrible esta situación. Y es por eso que el equipo de salud, tanto en el lado A como en el lado B, tiene el deber de retroalimentarse y de apoyarse. Bien, dinámica del equipo de trabajo. Para lograr una RCP eficaz, los miembros del equipo deben identificar con claridad sus roles, su función, ver quién es el líder, quién es el compresor, quién es el desfibrilador, quién se encarga del registro, etcétera, etcétera, etcétera. Estar preparados para cumplir dicho rol y tener práctica y habilidades de reanimación. Por ejemplo, si yo sé que no soy bueno calculando drogas, no me voy a ir al manejo de drogas activas. Si yo sé que no sé manejar la vía aérea, no me voy a ir a manejar la vía aérea. Por lo tanto, lo ideal es siempre conocer nuestra función, principalmente, nuestras habilidades y por sobre todo nuestras limitaciones. Potenciar sus habilidades y, bueno, como lo decía, reconocer sus propias limitaciones. Y con estas limitaciones también es importante decir, no, sabes que yo no soy muy bueno en esto, me gustaría hacer esto otro. Ahora, el que no seas bueno en una cosa no quiere decir que no lo vayas a hacer nunca. Es decir, no quiere decir que no tengas la obligación de aprender aquello y mejorar cada día más. Conocer los algoritmos de reanimación, ¿y por qué es tan importante esto? Ya que estos algoritmos van cambiando según la evidencia y las investigaciones que vayan saliendo, normalmente cada 4 o 5 años. Comprometerse con el éxito de la reanimación, respetar y corregir al líder. Recordemos que los líderes son personas y como personas nos podemos equivocar. Y realizar un debriefing o una retroalimentación, idealmente después de la situación de paro, para poder ver. Y ojo que el debriefing es muy importante, ya que muchas veces se pasa por alto. Con el debriefing nosotros podemos ver en qué fallamos, qué podemos mejorar, qué pudimos haber hecho, qué vamos a mejorar para el próximo intento de reanimación. Y de esta forma, poder mejorar las métricas de reanimación. Bien, vamos a ir analizando cada uno de los reanimadores que sustentan el equipo de trabajo de este equipo de alto rendimiento de la reanimación cardiopulmonar. Como punto uno tenemos aquí el que se encarga de las compresiones, si le vamos a llamar compresor. El compresor es aquella persona ubicada a un costado del paciente, derecho o izquierdo, da lo mismo, encargado de evaluar al paciente, verificar y confirmar la situación de paro. ¿Cómo identificamos una situación de paro? Fácil. El paciente no responde, no respira y no tiene pulso, es un paciente que está en paro. Por lo tanto, tenemos que pedir ayuda e iniciar la reanimación cardiopulmonar. ¿Ya? Por lo tanto, el compresor es aquella persona que va a evaluar al paciente, va a identificar la situación de paro, va a dar aviso al equipo y va a iniciar las compresiones torácicas. Este reanimador realizará 5 compresiones torácicas en una relación 30-2, que es lo que es lo que se ha propuesto ya desde hace muchos años, es decir, 30 compresiones por 2 ventilaciones. A esto se les llaman ventilaciones sincrónicas, es decir, sincrónicas con las compresiones torácicas. O sea, 30, luego 2, 30, luego 2, y así sucesivamente. Ahora, cuando exista agotamiento o antes de 2 minutos, el compresor debe cambiarse con el que se encuentra al otro lado, es decir, con el encargado del monitor desfibrilador. Es decir, el compresor se encarga de cambiarse cada 2 minutos o antes, si hay fatiga o cansancio, con aquella persona encargada del monitor desfibrilador. Ahora, yo sé que muchas veces en estas situaciones de reanimación cardiopulmonar no existe ese cambio propiamente tal, sino que detrás del compresor ya hay personas esperando a que el compresor termine los 2 minutos o se canse. Y las dos
propuestas de reanimación, es decir, ya sea intercambiando compresor con desfibrilador o teniendo gente atrás esperando, son bastante buenas. De hecho, para mí lo más óptimo es tener gente atrás esperando que te pueda reemplazar de la manera lo más logísticamente posible, o sea, sin tanta parafernalia entre ese cambio, porque recordemos que hay una camilla entre medio y hay muchas más personas ahí participando dentro de una situación de reanimación cardiopulmonar. Eso con respecto al compresor, no se me va ningún detalle. Recuerden la posición la vamos a ver también más adelante. Ah, y por supuesto, si esta persona está en la calle y está extendida en el piso, perfecto. El piso normalmente es una superficie dura, pero si estamos en una cama o en una camilla, debemos colocar debajo de la espalda del paciente la tabla de compresión. ¿Para qué? Para proveerle al paciente una superficie lisa y dura, para que las compresiones sean eficaces. Muy bien. Masajes versus compresiones. Recordemos que el lenguaje crea realidad y como tal es mi deber corregir algunas cosas. Yo sé que ha estado muy arraigada la palabra masaje cardíaco dentro de los equipos de salud, sobre todo en Latinoamérica, que antiguamente sí, las actualizaciones AJA desde el año, ojo, desde el año 2005 hacia atrás, hablaban de masaje cardíaco, pero desde el año 2005 en adelante, es decir, desde la actualización 2010, nunca más volvieron a hablar de masaje cardíaco. ¿Por qué? Porque lo que usted hace es comprimir el tórax del paciente, ¿ya? Usted no masajea, usted comprime el tórax del paciente. Y esta palabra, masaje, puede llevar a confusiones, sobre todo si estamos hablando en un contexto extrahospitalario, donde, por ejemplo, un ejemplo aquí, un pequeño paréntesis, el reanimador SAMU de la central de reanimación le puede dar a una persona la indicación de masajear. Bueno, el paciente está en paro, listo. Masajee al paciente. ¿Dónde? En el tórax, listo. Haga masaje cardíaco. ¿Qué puede entender esa persona a la que le están hablando por teléfono cuando le dicen masaje cardíaco? Bueno, probablemente lo que tenemos acá en la pantalla. Y creo que hay situaciones en donde ha ocurrido esto, donde efectivamente la persona en casa realiza masaje cardíaco, que es lo que ella entiende o él entiende por masaje cardíaco, y nunca realizó compresiones. Por lo tanto, el lenguaje crea realidad. Usted no masajea, usted comprime el tórax del paciente. Y si no me cree, bueno, váyase a las actualizaciones AJA y se va a dar cuenta que desde el año 2010 en adelante, 2010, 2015, 2020, o sea, ya llevamos 15 años, donde la palabra masaje ya no está dentro de la AJA. Eso, dato importante. Bien, segundo reanimador, aquel encargado del monitor desfibrilador. Es decir, es la persona encargada de utilizar, ya sea el DEA, ¿cierto? El desfibrilador externo automático, o el monitor desfibrilador, dependiendo de los recursos que tengamos. Bien, es el encargado de administrar la descarga eléctrica en el tórax del paciente cuando se haya detectado un ritmo desfibrilable, procurando que nadie esté en contacto con el paciente, que nadie del equipo, de tu equipo de trabajo, esté en contacto con el paciente cuando se vaya a emitir la descarga, e incluso cuando se esté analizando el ritmo, es decir, desde antes. Además, es la persona que en el papel, obviamente, se puede ir intercambiando con el compresor, ya lo habíamos dicho, cada 2 minutos o antes si hay fatiga o cansancio. Estas son las posiciones de las palas, que las vamos a ver más adelante también, que es la posición clásica anterolateral. La anterior se encuentra en la zona subclavicular derecha y la lateral se encuentra en la zona apical o apex. 3. El reanimador encargado de la vía aérea, el que se encuentra a la cabecera del paciente. Es el reanimador encargado de abrir y permeabilizar la vía aérea, ¿cierto? Con las maniobras que vamos a ver, para luego comenzar con las ventilaciones correspondientes. Por lo tanto, primero permeabilizo y luego ventilo la vía aérea. Además, es el encargado de proveer una vía aérea artificial, como una intubación orotraqueal o una máscara laringia si es que no se puede, para ventilar con mayor seguridad e independencia. Recordemos que cuando ya tenemos un dispositivo avanzado para la vía aérea, como el que tenemos acá en la imagen, un tubo orotraqueal, las ventilaciones ya no son perdón, ya no son sincrónicas, sino que pasan a ser asincrónicas y correspondería a entregar una ventilación cada 6 segundos, mientras la otra persona comprime de manera continuada. ¿Ya? Cansa un poco más, pero es lo que tenemos que hacer. E incluso la AJA
en su actualización 2020, habla de un uso continuado, ¿cierto? Según protocolos locales, de ventilaciones y compresiones asincrónicas, aún sin tener un dispositivo avanzado para la vía aérea. Y vamos a ver por qué. Porque tenemos que privilegiar la mayor cantidad posible de fracción de compresión torácica, ¿cierto? El FCT, que lo vimos hace un poquito tiempo atrás. Y lo vamos a ver más adelante, así que no se preocupen. Si queremos privilegiar una fracción de compresión torácica, es decir, queremos privilegiar el tiempo en que la persona comprime el tórax, o sea, en que el reanimador, perdón, comprime el tórax del paciente, evitando al máximo las pausas, debiésemos hacerlo de manera asincrónica, aún sin tener un dispositivo avanzado para la vía aérea. Pero ojo, esto va a depender netamente de protocolos locales. Bien, cada equipo de reanimación debe contar con un líder, ya lo dijimos, quien asignará roles, tomará decisiones de tratamiento y retroalimentación permanente. Permanente, es decir, el líder es la persona que se encargará de corregirte la postura, ¿cierto? La velocidad de compresión, la profundidad de compresión, las ventilaciones, lo estás haciendo muy rápido, muy lento, hay o no hay elevación torácica, etcétera, etcétera, etcétera. También tenemos la persona asignada para asumir el capital venoso, ¿cierto? Y las medicaciones para un acceso ideal, ojo. Primera línea, acceso venoso periférico. Y si no tenemos posibilidad de acceso venoso periférico, que es muy común que ocurra, podemos instalar un acceso intraóseo. Además, preparará, y administrará los medicamentos indicados por el líder. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos la persona encargada del capital venoso y la persona encargada de la medicación, que son dos personas distintas. Y, vuelvo a repetir, la primera línea para poder acceder, ¿cierto?, a la vasculatura del paciente es la vía venosa periférica. Si no se puede, por este colapso cardiovascular propio del paro, tenemos la vía intraósea. Por eso es súper importante conocer y manejar los protocolos de instalación de em, dispositivos intraóseos. Ahora, si estamos en la calle y estamos ejerciendo un soporte vital cardiovascular básico, no hay capital, o sea, no vamos a manejar el capital venoso porque es soporte vital básico, ¿ya? O sea, desde que instalamos un catéter venoso periférico y administramos fármacos, ya pasa a ser soporte vital cardiovascular avanzado. Por lo tanto, esto que vemos acá, que es la instalación de una vía venosa periférica y la administración de fármacos vasoactivos, o sea, drogas de alto riesgo, ya pasa a ser soporte vital cardiovascular avanzado. Creo que es prudente en este momento aclarar ese punto. ¿Cuándo es básico? ¿Cuándo es avanzado? Bueno, y aquí tenemos el famoso carro de paro, ¿cierto? Carro de paro con sus gavetitas correspondientes, arriba su monitor desfibrilador manual, atrás ve un balín de oxígeno, ¿cierto? Un portazuero, etcétera, etcétera, etcétera. Por último, y no menos importante, la persona encargada del registro global. Lo mismo, ocurre principalmente en situaciones de paro intrahospitalario. Se encargará de registrar las horas de las intervenciones, los fármacos, las dosis administradas durante la reanimación. Además, avisará cuando se hayan cumplido 2 minutos para realizar el cambio de reanimadores. Importante que esta persona realice una labor muy, pero muy importante, sobre todo desde el punto de vista ético-legal. Y el registro debiese ser algo más o menos como esto. Es decir, inicia el paro, o sea, se reconoce el paro, se inicia la RCP, sea el ritmo desfibrilable que tenemos que hacer, desfibrilar. En este caso, sí, es un paro cardíaco pediátrico, porque las descargas van por kilo peso. 4 joules por kilo, la adrenalina es 0,01 miligramos por kilo, y la amiodarona 5 miligramos por kilo. Sí, pues está porque está en gama esto, sí, está bien, está súper. Por lo tanto, la bitácora que debiese registrar esta persona dentro de una pizarra, idealmente una pizarra, porque ojo, tenemos hospitales públicos de este país donde el reanimador no cuenta con pizarra, ya que es un elemento muy importante para evaluar el registro, debiese registrar más o menos esto, donde se registran los tiempos, junto con los tiempos, las descargas, en este caso las dosis de descarga, en el paciente adulto también, porque podemos partir con 120 y terminar con 200 joules de descarga, y no es lo mismo, tenemos que registrarlo.
Y por supuesto, lo que se vaya realizando en el camino. Oxigenamos, ventilamos, administramos un acceso vascular o intraóseo, administramos drogas, qué drogas, intubamos, no intubamos, etcétera. Todo esto tiene que quedar registrado en este registro clínico, valga la redundancia. Hasta finalmente, ideal, obtener un RCE, un retorno a la circulación espontánea o, en su defecto, el fallecimiento del paciente. Eso, espero se haya entendido. Ahora, les invito cordialmente a suscribirse a la página de YouTube Physioners, donde van a poder encontrar material de enfermería principalmente, enfermería básica y avanzada, pero principalmente enfermería de urgencia y paciente crítico, que es el área que a mí más me gusta. Es un canal que se creó recientemente, por lo tanto no hay tanto material, pero sí vamos a estar trabajando duramente durante este 2024. Eso, y también tenemos las redes sociales recientemente creadas, Fisio-Nerds en TikTok y Fisio-Nerds también en Instagram. Acá les dejo la bibliografía utilizada durante esta presentación y las que vienen para que puedan tener un sustento teórico respecto a lo que estamos viendo. Eso, nos vemos en la próxima clase, en el módulo 2. En el módulo 2, perdón, ya vamos a estar viendo los algoritmos y em, ya nos vamos a ir acercando poco a poco a cómo es que tenemos que reanimar, qué es lo que tenemos que hacer y lo que ustedes realmente quieren saber. Nos vemos. Hasta la próxima.